Es sublime. El Volkswagen Tipo 1, comercializado por la marca como Beetle, Escarabajo o Sedán, también conocido como Bocho o Fusca en otros nombres, es un popular automóvil del segmento A, producido por el fabricante alemán Volkswagen desde 1938 hasta 2003 y se convirtió en uno de los automóviles más populares del país. Posteriormente, en 1998, se lanzó al mercado el Volkswagen New Beetle, un automóvil completamente nuevo que tenía la forma del Beetle original, al que de alguna manera rendía homenaje. Fue uno de los automóviles preferidos durante décadas por conductores de todo el mundo, debido a su economía de mantenimiento, a su reducido gasto de combustible. El Volkswagen Escarabajo es un automóvil reconocido a nivel mundial, representativo de la marca Volkswagen, hasta el punto de que casi cualquier persona que lo vea sabe inmediatamente que es un Volkswagen por su inconfundible aspecto. Después, en la década de 1960, las carrocerías comenzaron a ser algo más grandes y más ovaladas. Técnicamente, el Volkswagen Tipo 1 es el automóvil de bajo coste, producido por el fabricante alemán Volkswagen entre los años 1938 y 1978 en Alemania. Se siguió fabricando en México hasta 2003, siendo el automóvil con más tiempo de producción en la historia. Fue el primer automóvil de la marca y se construyeron y vendieron más de 21 millones de unidades. Inicialmente, en 1938, a este modelo de automóvil se le denominó KDF Wagen, Kraft Deutsche Wagen en alemán, el coche de la fuerza mediante la alegría. Así sería su traducción al español. Durante la Segunda Guerra Mundial, en 1939 a 1945, Alemania produjo muy pocos ejemplares con la auténtica carrocería de este modelo. La producción se concentró sobre todo en adaptar su estructura en los modelos militares Oberwagen y Schwimmwagen, pero una vez terminada la guerra se retomó la producción en cadena a gran escala a partir de 1945 y el modelo alcanzó desde entonces gran popularidad y prestigio mundialmente. Durante muchos años y hasta épocas recientes, este modelo se utilizó como taxi en la Ciudad de México. A lo largo de diferentes países y lenguas se le atribuyeron nombres populares de Volkswagen o Café, como su segundo nombre en alemán, literalmente en alemán, coche del pueblo, y escarabajo, Beetle, literalmente en inglés, escarabajo, cochinelli en francés, literalmente mariquita, etc. En los países hispanohablantes se le denomina de diferentes maneras: el Volkswagen, Bocho, Sedán, Pichirilo, Escarabajo, Mariquita, Peta, Fusca, Sapo, Poncho, etc. Es un automóvil de 4 plazas con motor trasero y tracción trasera, disponible con carrocería sedán y descapotable de 2 puertas. El Escarabajo es un automóvil de culto en numerosas subculturas como el hippie y el tuneo.
En todo el mundo existen numerosos clubes de propietarios y fans de este modelo. En 1999, en las votaciones realizadas en Las Vegas por especialistas internacionales para designar el automóvil más influyente del siglo XX, quedó en cuarto lugar. Además de Alemania, a nivel mundial tuvo sus principales centros de producción en Brasil y en México, siendo finalizadas sus producciones en distintas épocas. La producción del llamado Fusca en Brasil fue dada de baja en el año 1986, un año antes de la constitución de la Autolatina y de cuyos convenios surgiría el Volkswagen Apollo como sucesor directo. En cambio, en México, la producción del llamado Bocho continuó sin interrupciones hasta el año 2003, siendo su última unidad producida donada al Museo de Volkswagen en perdón por la pronunciación, Wolfsburgo. A pesar de ello, finalmente, la factoría mexicana de Puebla, donde se producía este automóvil, lanzaría unos años después al nuevo Volkswagen Beetle, siendo presentado como sucesor nato del antiguo Bocho. En cambio, en Alemania y a nivel mundial ya había sido presentado como sucesor natural del tipo 1, el Volkswagen Golf, cuya producción se inició en 1974. El New York Times utilizó posiblemente el nombre de escarabajo, bichito en inglés, por primera vez en un artículo publicado el 3 de julio de 1938. En el mundo anglosajón se hicieron populares paulatinamente sus primeros apodos. Beetle o Bug. En Alemania se le puso el nombre de Käfer para diferenciarlo en 1961 del Volkswagen 1500 de 3 volúmenes, es decir, el tipo 3, hacia la segunda mitad de la década de 1960, después de que el automóvil ya se había convertido en una estrella de cine con Harvey, conocido en algunos países como Cupido motorizado. El grupo Volkswagen hizo uso del apodo Käfer, popularmente en Alemania, en sus campañas publicitarias. Con el tiempo, el Volkswagen tipo 1 recibió numerosos apodos en distintos países que luego fueron adoptados por Volkswagen en su publicidad y nomenclatura. Escarabajo en España, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Paraguay y Perú. Con Gorocho o simplemente Volkswagen en Venezuela, también como Pichirilo en Colombia y Ecuador, Peta, Tortuga en Bolivia, Fusca en Brasil, Uruguay y Paraguay, llamado Cupla en Finlandia, Cochinelli en Francia, Cucaracha en Guatemala y Honduras, Maggiolino en Italia, Maggiolino, a saber cómo se dirá, en Italia, Poncho en Chile, Bocho Sedán en México, Costa Rica y otros países de América Central, Garbus jorobado en Polonia, Bolillo o Volky en Puerto Rico, Cepillo en República Dominicana, Brock en República Checa, Viren en los países anglosajones, Kapluvaga en Turquía, Suk Bicho en Rusia, Bogar en Hungría y Caber en Holanda. Todos estos nombres tienen significados similares. Los orígenes del Volkswagen tipo 1 se remontan hacia 1925, cuando Bela Barenji envió sus planos a Maschinenbauanstalt Wien, en los que se mostraba su diseño básico. Hacia 1931 se presentó el Porsche tipo 12, un prototipo de Ferdinand Porsche desarrolló para Sundap, del que posteriormente se tomarían muchos elementos del diseño. Esa misma época, el régimen nacionalista de Alemania comenzaba a encaminar sus esfuerzos para la producción de un automóvil que fuera asequible para la gran mayoría del pueblo alemán.
Adolf Hitler, por entonces canciller de Alemania, y fue uno de los inspiradores del diseño. Ideó una red de autopistas diseñadas para unir a todo el país por carretera rápidamente. Después del sistema Después, el sistema se extendería hasta Suiza y Austria. En principio, se pensó que la velocidad máxima debía ser 160 kilómetros por hora, aunque finalmente se optó porque fuera limitada. Esta red, que se llamaría Autobahn, estaría compuesta por calzadas de 3 carriles por cada sentido, con una anchura mínima de unos 2,5 metros cada carril, 6 diámetros de cemento, o 6 de cemento, mejor dicho, bajo la capa de asfalto, curvas bien parentadas y barreras de seguridad a ambos lados de la calzada. Pero se encontró con el inconveniente de que la mayoría de la población alemana carecía de automóvil. El nombre que se adoptaría en principio por el modelo sería KDF Wagen, que significa algo así como a la fuerza por la alegría o fuerza por medio de la alegría. En 1933, Hitler se entrevistó con Ferdinand Porsche para discutir sobre el desarrollo de un Volkswagen, vehículo popular o mejor dicho, un automóvil para el pueblo, al alcance de la economía popular, un vehículo básico que debería ser capaz de transportar a 2 adultos y 3 niños a una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora y que debiese costar no más de 990 Reichsmarks. El propio Hitler le pidió que se fijase en la naturaleza para conseguir una línea bella y aerodinámica. Después tener además buenas cualidades para aguantar el peor trazo imaginable y ser de sencillo mantenimiento. Ferdinand Porsche formuló los parámetros originales del Volkswagen muchos años antes de recibir el encargo. Sin embargo, su producción vino a ser financieramente viable cuando fue respaldada por el Tercer Reich. Erwin Comeda, jefe de diseño de Porsche, fue responsable del diseño y estilo del automóvil. Se tomaron asimismo influencias tanto del Tatra V570 que influyó en el Porsche 12 como el Tatra T97, un desarrollo checoslovaco presentado en la segunda mitad de los años 30. El chasis y el motor de tipo 1 fueron utilizados en un gran número de vehículos militares, incluyendo el Kübelwagen, que después fue adaptado al Volkswagen tipo 181, conocido como Finn en Estados Unidos y Safari en América Latina, y el vehículo anfibio Swingwagen, construido en menor número. Después de esto, Volkswagen siguió siendo remodelado a través de los años. Algunos de los nuevos modelos conservaron muchas de las características de sus antecesores, mejor dicho, tales como el tipo 1. Hubo unos 38 prototipos hasta la terminación del proyecto: un V1, un V2, 3 VW3, 33 VW30 y VW38, construidos en madera. El número no es exacto, sin embargo, debido al hecho de que algunos Versuch V1 y V2 se utilizaron en la construcción del VW3 igualmente algunos, si no todos, los VW3 se convirtieron en VW30. El prototipo por tipo 32, desarrollado por NSU, se halla en el Museo de Volkswagen. Sin embargo, el V3 y los prototipos VW30 más recientes son réplicas, ya que ninguno de ellos sobrevivió a la guerra. Prototipos del KDF Wagen aparecieron hacia 1935 con la preserie VW38, siendo producidos por Daimler-Benz
en Stuttgart, en Stuttgart, Alemania. El automóvil tenía ya su distintivo perfil curvo y un motor de 4 cilindros boxer enfriado por aire montado en la parte trasera. Sin embargo, la fábrica solo produciría un puñado de vehículos para cuando la guerra estalló en 1939. Consecuentemente, el primer lote producido poseía en chasis de tipo militar parecido al del todoterreno Volkswagen tipo 82, aproximadamente 52.000 construidos, y el anfibio Wingwagen tipo 166, aproximadamente 14.000 construidos. El automóvil fue diseñado funcional y mecánicamente para que fuera lo más simple posible, así que no podían cometerse grandes errores. Los motores empleados por aire de 985 y 25 HP 19 kW probaron ser especialmente efectivos durante las acciones del Afrika Korps en el norte de África, bajo el calor del desierto. Esto era debido a la configuración de su enfriamiento de aceite y el rendimiento superior del motor de 4 cilindros boxer. También constituyó una importante mejora la novedosa suspensión, cuyo diseño se basaba en una barra de torsión en lugar de la típica suspensión a base de ballestas o de muelles. Se construyó un número reducido de WW-38 para uso civil, inicialmente para la élite nazi. En los años 1940-1945, posiblemente debido a la escasez de gasolina durante la guerra, algunos pudieron ser abastecidos con derivados de la pirólisis de madera. Adicionalmente a los vehículos militares ya mencionados, se fabricó otro denominado Kommandeur-Wagen, que ya poseía todo el aspecto del tipo 1 actual, montado sobre el chasis 4WD del Kübelwagen, siendo estos un total de 669 unidades. Los Kommandeur-Wagen fueron fabricados hasta 1945, cuando la producción fue totalmente detenida debido al grave daño que los aliados habían causado en la planta industrial, que había sido severamente bombardeada. Muchos de los equipos esenciales para la producción fueron trasladados a búnkers subterráneos para resguardarlos y permitir reiniciar la producción una vez que las hostilidades hubiesen cesado. Las unidades puestas en circulación antes del final de la Segunda Guerra Mundial se conocen porque sus matrículas comienzan con las letras I, 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 A. Estas letras son, de hecho, el prefijo para todos los automóviles matriculados en la región de Stuttgart entre 1906 y 1945. Esto es una mierda. Esto es una mierda.